Muy buenas tardes, estamos aquí en la Feria del Libro 2025 para presentar dos libros de dos profesores de la Universidad de Córdoba, el profesor Nelson Castillo Pérez y el profesor José Hipólito Palomo Zurique. El profesor Nelson Castillo Pérez es licenciado en Filología e Idiomas de la Universidad del Atlántico. Cursó estudios de maestría en la Universidad Autónoma de México y es magíster en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de la ciudad de Bogotá. Es profesor titular de literatura en la Universidad de Córdoba. El profesor Nelson Castillo Pérez va a presentar su novela Conspiración contra Verdicta, una novela escrita en 1984 que es un libro de consulta permanente y un libro de estudio de la literatura cordobesa y la literatura del Caribe colombiano. También nos acompaña el profesor José Hipólito Palomo Zurique. El profesor José Hipólito nació en Lorica, en San Nicolás de Bari, estudió licenciatura en la Universidad del Valle y en esa misma universidad cursó la maestría en literatura colombiana y latinoamericana. Realizó estudios doctorales en humanidades en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es escritor, profesor titular en la Universidad de Córdoba, donde dirige varios cursos, el de literatura, el de didáctica de la literatura y el de teoría crítica. El profesor José Hipólito Palomo Zurique nos presenta su obra El hondero y el sinsonte, que recoge estudios críticos sobre obras literarias de autores colombianos, latinoamericanos y españoles. Bienvenido, profesor José Hipólito Palomo Zurique. Muchas gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia de este canal. Estamos aquí para responder las preguntas que a bien tengan hacernos en esta tarde. Y también le damos la bienvenida al profesor Nelson Castillo. Profesor Nelson, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, estimados amigos. Agradeciendo la asistencia de ustedes para entrar en un diálogo importante acerca de la literatura. Entonces aquí estamos prestos a satisfacer curiosidades. Perfecto, comenzamos con el profesor Nelson Castillo. Bueno, Conspiración contra Verdicta es una novela que ya tiene 4 décadas, desde el 84. ¿Qué puede encontrar y qué le recomienda usted al lector en esta novela, profe? Bueno, primeramente darle la importancia a la novela. La novela exactamente fue escrita en 1982, siglo XX, mientras yo estudiaba literatura latinoamericana en la UNAM, Ciudad de México. La escribí y una vez terminada me vine. Es decir, terminé mi primer semestre, pero pensé que ya al escribir la novela había cumplido mi ciclo, mi permanencia en México. Esa novela luego la envié a un concurso nacional de novela aquí en Colombia y ganó primer premio, en el concurso anual de novela Ciudad de Pereira, 1984, donde según la versión de uno de los jurados concursó la crema innata de la literatura colombiana. Es decir, esta novela le ganó a todo el mundo. Bueno, hay que decirlo porque si la novela, pues, la novela lleva varias ediciones. La última edición, que es una edición pulcra, muy bien lograda, cuyo revisor tenemos aquí presente, Leandro Cerro, pues es una novela que a pesar de ello, pues lo que le da importancia a la literatura, a las obras literarias, de alguna manera, es la circulación. Si las obras no circulan, pues se quedan ahí en el anonimato. Entonces es la circulación. Allí en Colombia faltan editoriales que se propongan a difundir los valores literarios de las regiones, ¿cierto? Ya que las universidades no lo hacen. Debería haber el Estado, ahora que estamos en un gobierno más o menos de carácter popular, debería haber una editorial que recoja y difunda, porque allí en esas regiones puede haber gente buena,
Desafortunadamente, pues los ignoramos porque sus obras no se difunden. Bueno, esta novela, repito, fue escrita con ese ánimo de sacarme algunos fantasmas y recuerdos de la adolescencia. Entonces, la función principal de la obra es hacer una obra de arte. Una obra de arte a través de una estructura narrativa. Es decir, una estructura narrativa que constituye la organización de los hechos. Parece mentira, pero cuando uno está metido en esto, en el oficio de contar historia, o en esa inclinación, porque posiblemente no tengamos el oficio, porque no somos profesionales. Estamos también ocupando oficios alimenticios, como decía Vargas Llosa. Es decir, profesiones, oficios que nos dan la comida. Entonces, la función, cuando uno se desconecta de todo, es decir, una novela exige la desconexión de todo tipo de obligación del autor para que pueda realmente depositar toda su espiritualidad en la obra. Entonces, la función inicial de la obra es estética. Eso es lograr una obra de arte a través de una estructura narrativa. Cómo se organizan los hechos. Parece mentira, pero esto es importante. A veces uno no sabe cómo empezarla y da vuelta, hasta cuando realmente la misma historia le dice a uno, debe empezar por aquí, ¿no? Eso es importante, y lo dijo Aristóteles también. Lo fundamental de la obra es organizar los hechos, cómo se cuenta la historia, en el tiempo y el espacio. Caracterizar a los personajes. Bertilda es una muchacha del barrio Arenal de Lorica, Córdoba. Está bien caracterizada. Y el lenguaje, pues que hay un esmero poético. ¿Sí? Cada vez que uno escribe, pues lo escribe con ese esmero de ser significativo, de ser efectivo con la poesía. Entonces, en ese sentido, pues la novela creo que alcanzó hasta el punto que se ganó un premio nacional. Gracias, profesor Nelson. Ya seguiremos hablando de conspiración contra Bertilda. El profe José Hipólito Palomo es un gran contador de historias y precisamente nos presenta una obra que se llama El Hondero y el Cinzón. Profe, una obra que para mí ha sido un descubrimiento porque me ha ayudado a entender un poquito el tema de la poesía y de toda la crítica literaria que se puede hacer a partir de este texto. ¿Por qué ese nombre y qué puede encontrar el lector en esta obra? Bueno, en primer lugar, El Hondero y el Sinsonte es una gran metáfora que quiere expresarle a los lectores la idea de que la literatura, cuando tiene riqueza estética, como lo decía el escritor Nelson Castillo Pérez, es atrapadora, es seductora, y el lector, de alguna manera, es el equivalente del cazador, del que pretende, si se asume como crítico literario, desmenuzar la obra, pero para verle no solamente lo positivo, sino lo negativo que tiene la obra. ¿Y qué sucede? Que muchas veces, cuando enfrentamos el proceso de lectura de una obra literaria, de una obra artística, terminamos tan seducidos, tan atrapados, tan enamorados de la obra, que nos convertimos en sus servidores. Y establecemos una relación amorosa con el texto, una relación apasionante. Y entonces, en ese sentido, el crítico literario es el que se convierte en cazador, en casado, en el sujeto casado por el blanco que tenía. O sea, por la obra literaria. La obra literaria nos atrapa a nosotros. El atrapador termina en atrapado. Es esa la intención de este título para
una obra que recoge ensayos críticos desde distintas disciplinas científicas, desde la sociología, desde la fenomenología, desde el psicoanálisis, desde la semiótica discursiva. Hay ejercicios de escritura crítica, de lectura crítica, transformados en ensayos literarios. Y lo tenemos como un recurso pedagógico, porque muchas veces como profesores de literatura nos limitamos a enseñar la teoría de la sociocrítica en literatura, pero no colocamos ejemplos, no tenemos ejemplos de cómo nosotros leemos desde la sociocrítica, de cómo leemos desde la psicocrítica, de cómo leemos desde la hermenéutica o desde la fenomenología. Entonces hay que darle ejemplo a nuestros estudiantes para que ellos vean que sí es posible aplicar esas teorías, que si el profesor lo aplicó, ellos también pueden hacerlo. Ese es el propósito fundamental, el propósito pedagógico que buscaba yo o que he buscado con ese libro. Y en esa metáfora del título, profesor José Hipólito, también entendemos que muchas veces el hondero caza al sinsonte, pero otras veces es el sinsonte quien logra cautivar al hondero desde su estructura. Sí, como lo decía, el sinsonte es la obra literaria, es la obra de arte. El sinsonte es un pájaro que acá en el área del Caribe, sobre todo en el Caribe insular, hay unos tipos de sinsonte que son capaces de imitar la música, el canto de más de 300 pájaros del trópico, de acá del Caribe. Entonces, esos cantos son los que seducen. Muchas veces el que los iba a cazar, cuando los oye cantar, se arrepiente de tirar el hondazo y trata más bien de capturarlo de otra manera, o de no capturarlo, simplemente de irlo a escuchar en ese bosque, que puede ser hasta la ventana de él. Muchos de esos pajaritos llegan a las ventanas a cantarle, ahí le colocan comidita y tal, y el pájaro se acostumbra a venir ahí a comer y a cantar. Entonces, el sinsonte es el pájaro que más versiones líricas tiene. Y así es la obra literaria. La obra literaria lo va agarrando uno con una cosa y con otra cosa, y termina uno metido en ella. Eso es lo que le puedo decir de la figura o de lo que para mí connota la imagen del sinsonte. Permitámosle el micrófono al profesor Nelson y el profesor José Hipólito. Profesor Nelson, nos decía que Bertilda es una chica del barrio Arenal, en Lorica, y es una novela que recoge cultura, que recoge amor, que recoge sociedad y que recoge moralidad. ¿Por qué? La novela, ya dijimos, ¿no? Consiste en la conspiración contra una mujer, que es Bertilda, un hombre netamente popular, una mujer popular. Contra ella conspiran los muchachos del barrio, conspiran moralmente porque no pueden conseguir, no pueden alcanzar su amor. Una conspiración total. Tratan de desmoralizarla, de acabarla, de destruirla, en vista de que no pueden alcanzar a lograr su amor. La novela vincula, si se pone al servicio de la pedagogía, en la formación de los estudiantes, a través de la interdisciplinariedad. Obviamente, todo eso después de haberla disfrutado estéticamente. Como ya dijimos, la función principal del arte es lo estético, es la diversión, la entretención, ¿no? La fascinación. Entonces, ya tomándola como una herramienta pedagógica, dentro de la interdisciplinaridad, la obra nos envía a la sociología, nos envía a la filosofía. Allí se puede estudiar la cultura como el conjunto de conceptos que los miembros de una sociedad han construido a lo largo del tiempo y a través de los cuales valora y siente la vida. La novela, de hecho, está ubicada en la época de mi adolescencia, es decir, en una época que cubre mis nostalgias.
esta novela es una novela nostálgica, porque cubre los momentos de mi adolescencia, cuando las mujeres, por ejemplo, nuestras novias, cuando nosotros en esos momentos nos era prohibido hacer el amor con nuestras novias de la adolescencia, eso estaba prohibido. De hecho, hay una novela que da cuenta de ese estadio cultural, que es Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez. Una mujer que no es virgen es devuelta. Es decir, una mujer que se casa es devuelta porque no es virgen. Entonces, es una época determinada en nuestra historia cultural. Entonces, la cultura se puede ver como eso, ¿no? Como una forma de sentir y asumir la vida. Por fortuna, esa conceptualización que se vivía en esa época, de la cual yo fui víctima, ya pues se transformó, se fue transformando, y hoy en día pues la vida es más libre dentro del amor y el sexo. De modo pues que esta novela también implica filosofía, porque nos lleva a plantearnos el concepto de la ética, de la moral y del amor. ¿Y usted también conspiró contra Bertilda? Yo era uno de ellos, pero era menor. Veía los toros desde la valla, pero también era enamorado de ella. Porque ocurre que es la historia realmente de una mujer que el narrador, es una novela narrada desde varios puntos de vista. Hay un narrador omnisciente, hay un narrador en primera persona, un narrador colectivo, en primera persona plural. Y a veces el narrador omnisciente se convierte en narrador en primera persona, que soy yo. Y observo, pues, narro mis recuerdos de ella, que iba a mi casa a medirse los vestidos nuevos, porque en mi casa había un taller de modistería. Mi mamá era modista, costurera, como decían en la época. Entonces, yo aparezco allí, aparece mi conciencia. Profesor José Hipólito, el profesor Nelson hablaba de el uso pedagógico tanto de la novela Conspiración contra Bertilda como de la obra Estudios Críticos de parte suya. ¿Dónde es ese punto de encuentro y cómo se le puede sacar el mejor provecho a estos dos libros? Bueno, precisamente la primera lectura de una obra de arte es una lectura de exploración. Y como lectura de exploración, bueno, diríamos que el lector no está obligado a partir de una determinada teoría o de un determinado método interpretativo, sino que va buscando a ver qué tiene de fascinante, de goce estético esa obra. O sea, a partir de esa conexión de orden estético viene lo otro, viene la parte ya más racional de análisis, de interpretación, y ahí sí se necesita no seguir siendo espontáneo en la lectura. Esa primera lectura, que es lectura exploratoria, lo que... ¿Es lectura para el goce? Sí, ahí usted se encuentra cosas. Por ejemplo, en la novela Conspiración contra Bertilda, es posible que el lector se encuentre con el miedo, el problema del miedo en la protagonista. O es posible que se encuentre, que le llamó la atención la actitud como ella enfrenta los chismes del vecindario, y a partir de ahí quiere hacer un estudio de esa temática del chisme en esa obra. Entonces se necesita no solamente de tener ganas de hacerlo, sino de un método científico de donde pudiera hacerlo. ¿Ya? Entonces, las teorías literarias pretenden eso, hacer una lectura de disciplinas científicas como la sociología, como la sociocrítica, como el psicoanálisis, la psicología, la semiótica antropológica, qué sé yo. Entonces, este libro es una contribución para que aquellos estudiantes de literatura tengan referentes desde donde poder leer una novela como Conspiración contra Bertilda. Entonces, en ese sentido, estas dos obras tienen muchas cosas en común, ¿sí? La una puede ser fuente de la otra o referente para abordar la otra de mejor manera, de una manera mucho más productiva,
Si bien El Hondero y el Sinsonte es una obra de estudios críticos, también tiene el goce porque hay varios ejemplos, disfrute porque hay varios ejemplos de poesía y de análisis de obras literarias de autores colombianos, españoles y latinoamericanos. ¿Cómo ha aplicado usted ese proceso en cada una de sus aulas, profe? Bueno, algunos de los trabajos que están ahí no solamente respondieron a la necesidad que tenía yo como profesor o que he tenido como profesor de mostrarle a los estudiantes ejemplos de cómo aplico yo esas teorías, sino también a mis lecturas espontáneas que nada tenían que ver de pronto con las clases de literatura, sino porque me entraba la curiosidad de abordar esa obra y yo consideré que en algunos casos podría hacerlo desde la fenomenología, por ejemplo. La fenomenología me da mi libertad para decir lo que me hace que esa imagen me imagine yo, ¿sí? Es la imaginación poética también del lector la que lleva a darle un sentido a esa imagen que encontró en el libro. Y no es tanto en ese caso, para satisfacer la demanda de los estudiantes, sino la demanda mía. Nosotros también necesitamos de leer literatura porque la literatura también cumple otra función. Es una función terapéutica. A veces nosotros estamos muy estresados, el trabajo que hacemos, el exceso de trabajo, las preocupaciones de la vida cotidiana. Muchas veces la lectura de un cuento, la escucha de una canción o de un poema cantado te puede ayudar a liberarte de energías negativas que has acumulado durante el día, durante muchas horas. Entonces, esa es otra razón que me llevaba a mí a entrar en contacto con muchas de las obras que aparecen ahí estudiadas, ¿ya? Y de hecho, eso también me motivó a escribir poéticamente. Más de una lectura de esa no me condujo solo a hacer un ensayo o un artículo crítico, sino a producir un poema, a producir un cuento, incluso a escribir guiones para teatro, qué sé yo. Entonces, para todo eso sirve la literatura como elemento también terapéutico. Dos libros que están aquí a disposición de ustedes. Aquí está el profesor José Hipólito Palomo y el profesor Nelson Castillo Pérez. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario? Precisamente se trata de una conversación acá con los autores. Allá, Gustavo. Yo tuve la oportunidad en el año 84 de leer los textos originales de Conspiración contra Martínez en el mismo sitio donde se los hechos históricos. Y después de vivir muchos años en Bosnia, compruebo que Conspiración contra Martínez es el ethos del Baución y del barrio. Claro. Bueno, sí, no, desafortunadamente tú no has leído la novela y no puedes hacer las preguntas pertinentes, no puedes hacer. Pero mire, por ejemplo, ahora que veo aquí el inicio de la novela, hubo un tiempo en que Bertilda Romero lucía con frecuencia unos desgarbados overoles anchos y unas camisas frescas a cuadros con los dos primeros ojales de arriba desabotonados, por donde se le metían la frescura de las calles y el deseo de los hombres que se paraban en las esquinas a mirarle el suave inicio de los senos. En esa época yo no era consciente de cómo, consciente teóricamente, de cómo caracterizar un personaje. Y observo que allí Bertilda está caracterizada de entrada. Tiene una caracterización. ¿Por qué? Porque Bertilda es una mujer rebelde. Es una muchacha rebelde que va en contravía. Inclusive ella es criticada por su compañera, ella es maestra. Ella es profesora de una escuela y va así, vestida de esa manera, en forma rebelde. Ya ahí hay una caracterización. Como por ejemplo,
en estos días que hemos estado releyendo, en agosto nos vemos, cómo García Márquez caracteriza a Ana Magdalena Mach. Lleva el reloj de hombre en la mano derecha, en la muñeca derecha. Es una forma también de caracterización, ¿no? Es muy indicativo. Señala el carácter rebelde de ella, en la medida pues que Ana Magdalena Mach hace lo que toda mujer no se atreve, lo que pocas mujeres se atreven a hacer, que es hacer el amor con un hombre diferente a su marido, sin dejarlo de amar, sin dejar de amar a su marido. Entonces ahí vemos ya una caracterización. En literatura, los personajes se caracterizan más que todo de manera espiritual, de manera moral, no físicamente. Lo físico viene después, viene por añadidura. Pero me doy cuenta, ahora tomo conciencia ahora de cómo Bertilda está caracterizada de entrada, una mujer rebelde, ¿no es cierto? Y que no le importa, lo que va en busca de su amor. Y no atiende, por mucho que sean muchachos del barrio Arenal, que sean coterráneos con ella, pues no le gustan, no atiende sus súplicas de amor. Hace lo que ella considera pertinente, en busca del amor, a espaldas del que dirán, del barrio Arenal, donde hay mujeres chismosas a granel, dentro de la novela y en la vida real. Entonces, allí ya hay una caracterización. Fíjense ustedes, una de las características de la literatura, que para Aristóteles constituye el segundo elemento más importante, después de la organización de los hechos, más que el lenguaje, ¿no? Entonces, caracterizar al personaje es importante en literatura, porque lo vuelve humano. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno, yo conozco a Nelson hace bastantes años, ¿no? De la época ya de la universidad. Sí. Yo soy también profesor, ya estoy pensionado, pero trabajé en todas las universidades de Bogotá y después me dediqué a la docencia en la secundaria. Y profesor de literatura, y aquí tenemos dos profesores de literatura, están enfrentados a un conflicto pedagógico, pero más que pedagógico estamos enfrentados a identificar la trascendencia que puede tener un libro frente a la sociedad. Nosotros conocemos los libros antiguos porque se conservaron oralmente, pero la construcción, por ejemplo, Homero, con la construcción de los trágicos griegos, nos llegan a nosotros con muchos siglos de diferencia y están enfrentados a una sociedad que es una sociedad que no tiene ningún punto de comparación con esos antecedentes sociales que se daban en esos tiempos. Y ahí viene el interrogante al que debe estar sometido un escritor. Ellos, por supuesto, no sabían que el ser humano iba a llegar a estas épocas ni que iba a tener estos aparatos, ni nada de lo que estamos enfrentando hoy en día, o lo que enfrentan nuestros chicos hoy en día. Y a pesar de eso, sus obras tienen la vitalidad para nosotros poder dimensionar esas características en una obra maestra. Hoy se publican millones de libros que terminan en el olvido, ¿sí? Entonces, cuando uno lee un libro tiene unos elementos que nos tocan, que tocan nuestra sensibilidad. Si está el libro preparado o si se escribió para plasmar una condición humana, porque lo que no ha cambiado es la condición humana, ¿sí? Cambian los conceptos de la sociedad.
a la cultura. La cultura cambia, pero somos seres humanos y somos universales como tales, ¿sí? Entonces, la validez de estos libros, y esto es un ejercicio espectacular de Nelson y de José Hipólito. José Palomo, el trabajo de ellos es mostrar que en estos libros, independiente de que lo asumas desde la teoría literaria o independiente de que lo asumas como una vivencia vital que hace parte de tu vida, tan parte de tu vida que está allí plasmada y una necesidad de plasmarlo y de plasmarlo con unas características estéticas de alto nivel, ¿sí? Ese es un libro muy bien escrito. No conozco el del amigo Palomo, pero ahí lo y sé que tiene como una especie de temática dominante que es la teoría, cómo se enfrentan los libros a través de la teoría literaria. ¿Sí? La teoría literaria va a cambiar. Lo que nosotros vemos en los textos de los clásicos griegos, ¿sí? No tiene parangón para nosotros mirarlo con la teoría literaria de hoy, ¿sí? Pero el texto conserva los elementos estéticos, ¿sí? Entonces ese es el trabajo, ¿sí? Que uno distingue en la historia, ¿no? Como tal, ¿sí? Sin embargo, Leandro, los preceptos literarios, teóricos, críticos de Aristóteles, que fueron puestos hace siglos antes de Cristo, aún siguen siendo vigentes. Y yo pienso que son vigentes porque él se metió con la estructura de la obra, se metió con el estudio, es decir, la estructura narrativa de la tragedia griega, de la épica y de la comedia. Sí, pero las historias de Homero y las historias no tienen en la cabeza de ellos, no tienen teoría. Es la percepción estética. Lo esencial del texto literario es la percepción estética. Que a ti te guste, así no sepas por qué te guste. ¿Sí? Como una mujer. ¿Sí? A uno le gusta una mujer, ¿sí? Y de pronto no sabe realmente qué es lo que le gusta de ella. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos hacen parte del logro que tiene el libro como tal. Y ese es el libro que va a trascender. Claro. ¿Sí? Entonces, me parece que el trabajo de ustedes es un trabajo muy significativo, ¿sí? Tanto para los estudiantes como para los que ustedes plasman en el libro, porque no todo el mundo tiene las condiciones, porque no hace parte de sus elementos fundamentales como tal para escribir, ¿no? Aunque a todos nos gusta escribir, ¿sí? A todo el mundo nos gusta escribir, pero escribir desde una concepción de la sociedad, porque lo que va a quedar de 100 años en soledad, ¿sí? No es la historia en sí, lo que va a quedar de 100 años en soledad es todo el universo que logró plasmar con una serie de simbologías García Márquez en esa historia. Él modificó la realidad, ¿sí? Al inventar los personajes que están allí, que no hacen parte de la vida real como tal, son símbolos, ¿sí? Entonces, eso es lo que le va a llegar a las generaciones que vienen, ¿sí? Muchas gracias al profesor Leandro. Profesor José Hipólito, un comentario final. Bueno, agradecerle a los asistentes acompañarnos en la presentación de este libro, y mi recomendación es que hablen de este libro, de vayan, que la gente lo consulte. Acá en la biblioteca Luis Ángel Arango se consigue. Ustedes saben que es obligatorio que un libro que se edita tenga que estar consignado en la biblioteca Luis Ángel Arango, que de alguna manera es la biblioteca más grande que tiene Colombia y es el repositorio, el mayor repositorio de la literatura colombiana, tanto científica como artística. Allá van los libros de los hombres de ciencia y de las mujeres de ciencia, como las obras de arte escritas como la del profe Nelson y como
las que yo quiero. Este libro es una combinación de arte y ciencia. Ese también es importante que ustedes seguramente en eso coinciden conmigo. Literatura y arte no son adversarias. Literatura y arte son hermanas. Son formas discursivas que se colaboran mutuamente y que se necesitan la una de la otra. Hay del hombre de ciencia que no tenga sensibilidad poética. Ciencia y arte. Y hay del hombre de arte que ignore la ciencia. Será un mediocre toda la vida. Entonces, por eso, arte y ciencia son hermanas, son marido y mujer, son cómplices de lo que literariamente se hace. Permíteme un comentario final. No, sí, gracias y para felicitarlos a ellos. Han asistido a una gran entrevista. La élite siempre es lo mejor. Muy bueno, qué lástima que la gran mayoría se perdió de esto. Importante lo que están acá, muchas gracias por vinieron, porque nos acompañaron. Feliz tarde para todos y bueno, sigan disfrutando de la FILPO 2025. Gracias, hermano. Excelente. Gracias. Gracias, Leandro, por la asistencia y por Maestro, la participación. mil gracias. Oye, yo no tenía una bolsita.